Cuando hablamos de endogamia, hacemos referencia a la práctica por la cual las personas de un mismo grupo se casan y después se reproducen entre sí, con la finalidad de crear vínculos familiares, que a su vez facilitarán movimientos de poder. Como si de una partida de ajedrez se tratara. Aunque parece algo carente de toda ética, en algunas épocas de la historia no era extraño que niños se casaran o que las diferencias de edad fueran enormes, incluso sin haber muchos escrúpulos en que se tratará de unión conyugal entre familiares. Esto hizo que la endogamia en los matrimonios reales fuera sorprendente. ¿Cómo ha afectado históricamente la endogamia en la realeza europea más allá de las consecuencias genéticas y qué lecciones éticas podemos extraer de estas prácticas? Si estás interesado en conocer la respuesta, te invitamos a que te quedes hasta el final para que juntos descubramos las impactantes revelaciones detrás de este intrigante fenómeno histórico. Sin más preámbulos, comencemos. En el periodo de la Edad Media, algunas personas de la aristocracia evitaban cualquier tipo de vínculos con quienes pertenecían a clases bajas, entendiendo esto como disminución de prestigio y de su poder. Incluso llegó a sancionarse este tipo de vínculos. Un ejemplo claro de las consecuencias de la endogamia se observa en la dinastía Habsburgo, especialmente en el emperador Carlos V. Su prominente mandíbula no pasaba desapercibida. Su severo prognatismo le dificultaba masticar, causándole tanta vergüenza que prefería comer solo. Esta dificultad le provocaba frecuentes indigestiones, de las que se quejaba constantemente. El hombre más poderoso de su tiempo sufría de tartamudez, desmayos frecuentes y continuos y dolorosos ataques de gota, que lo atormentaron durante toda su vida. Sus antepasados por parte de padre eran los Habsburgo, una dinastía que extendió su influencia a lo largo de Europa a través de una política de matrimonios consanguíneos que asegurara alianzas políticas y financieras con otras coronas. En el siglo XVI, la dinastía se subdividió en dos ramas, la de los Habsburgo austríacos y la de los Habsburgo españoles, los Austria, cuyos monarcas gobernaron los vastos territorios del Imperio Español hasta 1700. A pesar del extraordinario poder que disfrutaron, su salud fue decayendo debido a enfermedades genéticas asociadas a la endogamia. Ajeno a los males que conllevaba esta práctica, Carlos V se casó con su prima Isabel de Portugal, cuya dote palió sus dificultades económicas. Su hijo Felipe II hizo lo propio con su prima hermana María Manuela, con la que tuvo un niño enfermizo y psicótico al que pusieron de nombre Carlos, quien murió en cautividad cuando solo contaba con 23 años. La sangre del príncipe Carlos portaba un coeficiente de consanguinidad de un 21%, casi el mismo que resultaría de la unión entre hermanos. Esto demuestra que la endogamia tuvo graves consecuencias en esa dinastía. La mortalidad infantil en la rama española de los Habsburgo fue muy alta. Tuvieron 40 hijos, de los cuales 16 fallecieron antes de cumplir los 10 años, lo que desvela una mortalidad del 40%, muy por encima de la padecida por las clases populares. La consanguinidad incrementa el riesgo de sufrir enfermedades genéticas recesivas, raquitismo y carencias del sistema inmunológico. También podría ser un factor de riesgo para la enfermedad coronaria, el asma, el ictus, la úlcera péptica, la gota y la discapacidad intelectual. A finales del siglo VIII, Carlomagno tuvo 4 esposas oficiales y un amplio número de concubinas. Con frecuencia, la hermana o la sobrina de una concubina engrosaban el harén real. El concilio de Maguncia del año 814 acabó con aquellas coyundas impuras. Desde entonces, la Iglesia impuso reglas estrictas para evitar matrimonios consanguíneos. Sin embargo, cuando los miembros de las casas reales necesitaban contraer matrimonio con un familiar cercano, casi siempre lograban la necesaria dispensa papal. En el siglo XVIII no se tenían datos tan precisos como ahora sobre las nefastas consecuencias de las relaciones endogámicas. El rey Jorge III, el tercer monarca inglés de la Casa de Hanover, sufrió graves desórdenes mentales como consecuencia de la porfiria, una enfermedad sanguínea que afectó a varios monarcas británicos y cuyas raíces habría que buscarlas en los enlaces consanguíneos que practicaron sus ancestros. Un siglo después, en España, en 1846, el gobierno español y la corona francesa arreglaron el matrimonio de Isabel II con el infante Francisco de Asís de Borbón, un joven amanerado y de voz atiplada que nunca podría darle un descendiente a la reina. Los cónyuges eran primos carnales por vía doble. El padre de él, Francisco de Paula, era hermano de Fernando VII, y su madre, Luisa Carlota de Borbón dos Sicilias, era hermana de la regente María Cristina. Por eso, los 4 primeros apellidos de su descendencia, entre ellos, Alfonso XII, es el mismo apellido, Borbón.
El rey Luis Felipe I de Francia lo organizó todo para casar el mismo día a Isabel II con Francisco de Asís y a su hijo Antonio de Orleans, duque de Montpensier, con Luisa Fernanda de Borbón, la hermana pequeña de la joven reina española. El monarca francés dio por sentado que Francisco de Asís sería incapaz de proporcionar un sucesor a la corona española y que serían los descendientes de su hijo, el duque de Montpensier, los que reinarían en España. Pero en Versalles no contaron con la lista de amantes que coleccionó la soberana española. Isabel II tuvo 12 hijos, de los cuales 5 superaron la niñez y se situaron en la línea de sucesión al trono. Enrique Puigmoltó, un joven militar del cuerpo de ingenieros, fue el padre secreto de Alfonso XII. Los hijos que tuvo Isabel II fuera del matrimonio inyectaron sangre nueva a la familia real española, evitando los problemas de consanguinidad que habrían surgido de haberlos tenido con Francisco de Asís. Otro ejemplo de consanguinidad lo tenemos en la reina Victoria de Inglaterra. El 10 de febrero de 1840 contrajo matrimonio con su primo el príncipe Alberto. La soberana del Imperio Británico era portadora del gen de la hemofilia, una enfermedad que las mujeres transmiten a su descendencia, pero que solo padecen los hombres. 3 de los hijos de Victoria resultaron afectados por este mal que impide la normal coagulación de la sangre ante una herida. Una de las transmisoras del gen fue la princesa Beatriz, cuya hija Victoria Eugenia de Battenberg también heredó el gen maldito. Lo mismo que la princesa Alicia, quien contrajo nupcias con el duque de S, de la Casa Real de Prusia. Alejandra, una de sus hijas, se casó con el segundo, con el que tuvo un hijo hemofílico, Alexei. Por su parte, Victoria Eugenia de Battenberg fue teledirigida desde el Palacio de Buckingham hacia Madrid para ser emparejada con el rey español Alfonso XIII, con el que engendró 7 hijos, 2 de ellos hemofílicos, Alfonso y Gonzalo. En 1987, la prensa británica desveló que 2 primas de la reina Isabel II, las hermanas Catherine y Nerissa Boslan, quienes aparecían como fallecidas en el libro que registra la genealogía de las familias reales de Gran Bretaña e Irlanda, seguían vivas. Ambas habían permanecido encerradas durante décadas en una institución para discapacitados. La prensa amarillista afirmó que habían sido escondidas para que nadie asociara la enfermedad mental con la casa de Windsor. Eran hijas de John Herbert Boslan, hermano de la reina madre. El tío de Isabel II se casó con Fenella Hepburn Stuart Forbes Refuses, quien transmitió ese nefasto factor genético a sus hijas. En el siglo XX, los matrimonios de príncipes y princesas con cónyuges ajenos a la realeza han terminado con la centenaria afición real a la endogamia. Así llegamos al final de esta asombrosa pero terrible historia de la endogamia entre la realeza europea, pero si te quedaste con ganas de ver videos similares, por acá arriba te dejamos el video de Doña Paquita o Paquita Natillas, el escandaloso rey Borbón de España.